Bueno, queridos hermanos, otra vez, en esta mañana, agradecidos al Señor, vamos a hacer varios videos de lo que en cada uno de los domingos pudimos ver en la mañana cuando adoramos a nuestro Señor, cuando nos hemos acercado a Él a través de la palabra, y para no perder ninguna de esas prédicas o enseñanzas que hemos realizado. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos por el gran amor que tenés por nosotros en la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Realmente estoy cautivado por la gracia que emana de las Escrituras y sabiendo que es palabra de Dios y vivifica los corazones, nuestras vidas son alimentadas y nutridas para generar un desarrollo, una madurez que tú esperas de nosotros. Solamente por el poder del Espíritu Santo puedes iluminar nuestro entendimiento y los ojos de nuestro corazón para que puedan comprender las riquezas de Cristo, las riquezas de la gracia salvadora. Por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos. Asístenos, Espíritu Santo, porque sé que habitas en cada uno de los que han creído en ti. Pero necesitamos que ilumines cada corazón, cada hermano que va a ver este video, cuando escuche el audio, cuando puedan constatar los pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la persona y la obra de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto es muy importante. Esta doctrina es vertical. Esta doctrina ha generado la ruptura, por decirlo así, del catolicismo y protestante en la Reforma. Es la justificación solamente por la fe. Hoy vamos a ver varios aspectos importantes en lo que es la justificación. Como la justicia de Dios, entender la revelación de la justicia de Dios, que deviene en nosotros y resulta en una justificación que no es por mérito ni por obras de nadie. Solamente en la obra de Cristo, la que lo hace posible. Vamos a ver algunos aspectos dentro de Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 31 inclusive. Ahora, para entender Romanos un poco, debemos comprender también lo que está pasando desde el Génesis en adelante. Vemos que el hombre en el Edén, Dios le dio solamente un mandato, una prohibición, una directriz. En su soberanía, Dios le da una directriz para que ellos puedan ser perfectos. En la prueba, ser probados. No habían sido probados, habían sido creados a imagen y semejanza. La primera prueba que le pone es: no coman de árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente cuando coman van a morir ese mismo día, ese mismo instante que coman. No solamente ver o tocar, es comer, es desobedecer. La mujer desobedece y cae en pecado. El hombre ni es, por decirlo de esta manera, engañado, lo dice la Biblia, sino que él pecó. Como cabeza federal, Adán, el primer hombre que pecó, si bien en Génesis 2:17 se le da el mandamiento, ya en Génesis 3:15 Dios da una promesa del Redentor, de que la mujer tendría o nacería un descendiente de la mujer, la cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Sabemos que tiene que ir con Satanás, o el dominio también de Satanás. Ahora, todo ese tiempo que pasó desde Génesis hasta que viene Cristo fue más de 4.000 años, o 4.000 años. ¿Qué pasó con el primer hombre que Dios puso y lo estableció y le dio todas las cosas, la mayordomía, lo que aparece en el Nuevo Testamento como economía, mayordomo, administrador, y perdió todo? Porque en Lucas nos encontramos cuando habla de la prueba que Satanás viene a poner distintas tentaciones a Jesús, pero Jesús no puede ser tentado por el mal en ese sentido, sino que eran pruebas para Jesús mismo mostrar que estaba cualificado y calificado en ese sentido moralmente. Las credenciales de que Él es el hombre perfecto. El primer hombre lo pierde todo. Cristo no solamente lo recupera, sino que restaura. Entonces, siempre que hablamos del pecado, tenemos que hablar de 5 cosas importantes. El origen del pecado, la realidad del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado y la restauración del pecador. Dios demanda que el pecado sea quitado, sea pagado en el sentido que sea saldado esa cuenta y el pecado no siga más. Dios no puede hacer caso omiso o ser indulgente con el pecado y pasarlo nomás por alto. Fíjense que cuando Adán y Eva pecan en el Edén, ustedes se van a encontrar con que Dios los reviste con pieles de cordero, o pieles de carnero, o el animal que haya usado él. Dios les manda que
esos animales les sirvan sus pieles como vestidura para cubrir su desnudez. Habían pecado, estaban separados de Dios. Dios los priva de su gloria, pero no los deja sin la provisión. Dios los viste y luego salen de lo que es el paraíso. La gracia de Dios hace esto. Dios mismo muestra desde Génesis en adelante. Ahora presten atención que el hombre, anteriormente cuando sintió que había pecado delante de Dios y Dios lo busca al hombre, porque Dios buscó al hombre, el hombre, la misma palabra de cubrir, donde viene expiación, pero ellos también cubrieron con sus propias obras de justicia, justamente, para esconderse delante de Dios. Delante de Dios no se puede esconder nadie. Entonces se vieron desnudos. Estaba rota la comunión porque habían pecado. Por el pecado entra la muerte, y así como Adán pecó, todos nosotros pecamos. Alguna persona puede decir, pero yo qué culpa tengo con que Adán pecó, allá él. Eso fue en Génesis hace 4.000 años, para nosotros hace 6.000 años, no tengo nada que ver. Sí, porque Dios pone a Adán como cabeza federal de toda la creación, al hombre como cabeza federal. Y en Adán, si bien la mujer pecó, primero en transgresión y después pecó, desobedeció primero, Adán ni es que desobedeció o fue tentado por Satanás, no dice eso la Biblia, sino que pecó de una. Entonces podemos entender que Adán, Dios cuando le da el mandato, ¿sí?, que no coman, él era bien consciente de, en ese momento, que había una separación con Dios. La comunión con Dios se cortó. La experiencia de la muerte empezó en ese momento. La separación espiritual de esa comunión perfecta con Dios. Y una eternidad alejado de Dios en el sentido, si Dios no proveía las pieles. El hombre nace en pecado por Adán. Adán transmite a cada descendiente, ¿sí?, el pecado. Por eso nacemos con el pecado. Pero otra cosa importante, la que vamos a tratar hoy, es de la imputación del pecado a Adán. Es colocar a la cuenta de las otras personas, no solamente la transmisión de padres a hijos, porque el pecado no es por imitación, sino que en Adán, cada uno de los individuos, por más que no sean descendientes directos, son pecadores en Adán. Cuando nos encontramos con la palabra, por cuanto todos pecaron, esa palabra pecaron, que viene de jamartía, que es pecar, tiene que ver, o pecado, tiene que ver con errar al blanco, no dar en el centro. Entonces toda la humanidad pecó, pero pecaron activamente en Adán. Todos pecaron en Adán. No son tus pecados particulares. Vos nacés en pecado, por eso pecás. Ahora esto no es excusa ni licencia para pecar. Lo que estoy mostrando es que ya desde Génesis, Dios exige y demanda perfección del hombre y no lo puede hacer. Viene Abraham y tampoco era perfecto. Cada uno de los hombres fue pasando. Viene Dios, elige a Moisés, y a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Israel también fracasó. Entonces vemos a través de toda la Escritura, hasta el Nuevo Testamento, lo que es nuestra división en la Biblia, los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y nos van a mostrar a Jesús, la vida y su ministerio, la perfección y la impecabilidad en su humanidad y obviamente como Dios, Dios hombre. Nosotros tenemos que entender bien que cuando hablamos del pecado, Dios demanda justicia. Entonces cuando entramos a Romanos, capítulo 3, versículo 21, que es lo que vamos a tocar hoy, hasta el capítulo 5, versículo 21, es muy importante comprender de lo que habla. Ahí es salvación, porque está hablando de la justificación. Entonces yo voy a hacer un pequeño bosquejo acá para que lo tengan y se puedan orientar. El capítulo 1 de Romanos, vamos a ver que la justicia demandada. ¿Por qué justicia demandada? Porque tiene que ver y a causa del pecado. Entonces vamos a encontrar capítulo
1, versículo 18, hasta el capítulo 1 inclusive, versículo 32. Vamos a encontrar el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 8. Vamos a encontrar el capítulo 3, versículo 9, hasta el capítulo 3, versículo 20. La justicia demanda que el pecado sea quitado o sea juzgado. Es muy importante esto, estos tres aspectos, porque primero va a demostrar del 18 hasta el 32, entendiendo que los gentiles son culpables. Los gentiles son culpables. Los judíos son culpables. Todos están en pecado. Todos son culpables. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos? Todos es todos. Bajo pecado. Y condenación. Por eso dice en el 3.8 y 3.9 que no hay ningún justo, ni aun uno, bajo el cielo. Todos son culpables. Ahora, cuando vamos a entrar a esta parte tan importante, donde mi vida alcanzó sentido y encontró el refugio en Cristo Jesús, ya tiene que ver con el capítulo 3, versículo 21 hasta el 5:21. ¿Sí? Después va el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces vemos que así como está el pecado acá, en estos capítulos, acá vemos que habla de la salvación. Salvación. La salvación es muy importante en este tema, lo que vamos a tratar, porque el capítulo 3:21 hasta el 5:21 ya ahora tiene que ver no con la justicia demandada, sino con la justicia declarada. Justicia declarada. La justicia declarada, primero la encontramos en la manifestación. La justificación declarada. En el capítulo 4 vemos la justificación ilustrada con los ejemplos de Abraham y David. Y en el capítulo 5, tanto hablar de David como de Cristo, el postrer Adán, vemos la justificación explicada. Este versículo es muy importante de Romanos 5:12 y es vertical para entender que en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Bien, eso es como un ejemplo, la justicia demandada desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 1:32. En el capítulo 2, versículo 1 hasta el 3:8 son los judíos también culpables. En la primera parte eran los gentiles. Capítulo 3, versículo 9 del 3 al 20, todos. Por eso marqué todos. Capítulo 3, 21 al 5:21 ya cambia, porque no tiene que ver en cuanto al pecado nomás, sino la solución que tiene que ver con la salvación. Y tiene que ver con la justificación. Del 3:21 al 5:21 abarca todo eso. Dentro del capítulo 4 vamos a ver la justificación ilustrada y del capítulo 5 la justificación explicada. El capítulo que nosotros vamos a abarcar hoy es la justificación dentro de lo que es la justicia declarada, que sería desde el
capítulo 3, versículo 21, hasta el 3, versículo 31, en la parte que nos toca. Y la justicia abarca todo esto, capítulo 3, 4 y 5. Es muy importante notar todo lo que estamos hablando de Romanos. Capítulo 1, del versículo 1 al 17, habla de la justificación por la fe, por medio de la fe, de fe a fe. Esto hizo el vuelco de muchas personas a orientarse nuevamente a través de las Escrituras para ver que el justo por la fe vivirá. Y esa misma fe que se desprende resulta de la obra de Cristo. A mirar de otra manera, que no es nuestros méritos ni nuestras obras las que nos salvan, sino que somos justificados por la fe. Vamos a entrar en tema. Voy a borrar el pizarrón. Es solamente una aclaración para cuando nosotros leemos Romanos. Nosotros vamos a tomar Romanos capítulo 3, 21 hasta el 3, 31, dentro de lo que es la justificación. Para entender primero lo que es la justificación, debemos comprender primero lo que es la justicia de Dios. Dios demanda la perfección del hombre. Desde Génesis hasta Malaquía, lo que vemos tanto también la ley, dentro de la ley, los salmos, los profetas, vemos que nadie cumple con las demandas de Dios. Nadie pudo satisfacer la demanda de Dios en cuanto a perfección. Todos hallaron en pecado y están lejos de la gloria de Dios. Algunos pueden decir, pero David, mirá que estas personas fueron salvas. No estoy hablando de que no hayan sido salvas, estoy hablando que los únicos medios y el único medio que Dios estableció para la salvación tiene que ver la obra perfecta de Cristo. Y que todas las otras cosas que fueron antes de la manifestación plena de Cristo son provisiones de Dios hasta que llegue el punto, el ápice realmente, la frutilla del postre, dicen algunos. Es más que eso. Es la gloria de Dios encarnada. Es la gloria de su gracia manifestada. Todas las personas que antes se salvaron, antes de que venga Cristo, se salvaron por fe. Todas las personas que se salvan ahora se salvan por fe. Las personas que se salvan antes, después de que la iglesia sea arrebatada, es por fe. Siempre es la fe la que se apropia, o mejor dicho, con la cual nos beneficiamos. Pero ¿cómo nos fue dado eso? Si dijimos que el hombre está en pecado y en Adán todos mueren y están separados de Dios. Dios tuvo que hacer, hizo provisión de muchas maneras en el viejo pacto, o a través de lo que Él estableció, cómo debían acercarse delante de Dios, ante los corderos, ante sacrificios. Pero queremos significar ciertos aspectos importantes para que se pueda entender lo que es la justicia de Dios. El primer problema que tratamos acá tenía que ver con el pecado. Todos se hallan culpables y están privados de la gloria de Dios. Entonces, para esas personas tenemos que entender, y para nosotros también, vernos que en Adán estábamos lejos y privados de Dios. Dios demanda la perfección y nadie puede cumplirlo, nadie puede llegar a la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios. Y ese es el tema de lo que va a tratar para poder resolver lo que sucede en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. La justicia es declarada por medio de la justificación a los que creen. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice, al que no conoció o no cometió ningún pecado, es otra traducción, a quien no conoció o al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Bien, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Ninguna persona, nadie jamás pudo satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo es entonces que Dios no puede justificar así porque sí? Tuvo que realizarse eso que Dios exige, que su santidad demanda y su justicia, que el pecado sea quitado o que el pecado sea cancelado. Entonces no es que Dios nos da la justicia así porque somos buenos, porque hay un mérito o aún puede que creemos que es nuestra fe.
es así. Cristo se puso en medio. Cristo nos reconcilió con Dios. Romanos capítulo 3, hablando de la justificación, primero bíblicamente quiero llevarlos a leer del capítulo 3, versículos 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, el viejo pacto. Había sido testificada, ahora se manifestó. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley se obtiene esto? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que tenían que ver con la descendencia de Israel, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que tenían que ver con los gentiles. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la fe es antes de la ley. Tanto en el tiempo antes de la ley como dentro de la ley, no había nadie que cumpla la perfección o que pueda satisfacer la justicia de Dios, porque todos se encontraban en pecado. De una u otra manera, tanto gentiles como judíos, pecadores, culpables, delante de Dios. Ahora vamos a ver algunas diapositivas para alcanzar mayor comprensión. Bien. La justificación ha sido imputada. Esta palabra en teología imputada es poner a cuenta de alguien, atribuir, ¿sí? Poner a su cuenta, acreditar, atribuir. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo, no podemos dejar de ver el tema de la justicia de Dios que hablamos en Corintios 5:21. En la manifestación revelada de forma completa en la persona y obra de Jesucristo. Mucha atención, porque esto es maravilloso. Esta doctrina es vertical. Esto ha traído la división de no solamente los católicos y la reforma protestante. Esto ha traído la división de muchas personas dentro suyo al pensar que ellos eran justificados por sus obras o méritos humanos. ¿Queda excluido? No. No se han fijado bien la persona y la obra que es la causa de lo que hoy nosotros gozamos. La palabra griega Dikaios une es justificación. Dikaios es justo, dikaiosis es justicia, lo que habla 2 de Corintios, y dikaio es el verbo justificar. Dikaiosis es justificación, que es lo que se utiliza en Romanos. Importantísimo, esta doctrina es vertical para nosotros, tiene que ver con la salvación. La justicia demandada tiene que ver en cuanto al pecado. Ahora la justicia declarada es manifestada en la obra perfecta de Cristo Jesús. Vamos a ver tres aspectos importantes dentro del capítulo 3, versículo 21 al 23, del 24 al 28 y del 29 al 31. Ahora justificación también se usa para una vindicación de un hombre, una rectitud de algo que del hombre hacia el hombre, podemos decir, es recto o se conduce de una manera recta. Pero no estamos tratando ese tema ahora. Estamos tratando cuando habla de justificación en cuanto a salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a que el hombre no se puede vindicar delante de Dios solamente por el medio que Dios establece, del cual él puede declarar que fue culpable. Ahí tenemos. El texto bíblico en Romanos 3, 21 al 31 es lo que tocamos recién.
Tres aspectos importantes a notar dentro de estos versículos. Primero, la justificación comprende la revelación de la justicia de Dios. Hablamos que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Entonces el hombre no puede ser o estar delante de Dios justo y santo, que exige que el pecado sea condenado o que sea removido y quitado. Entonces vemos que desde Génesis hasta Malaquías, esto que habla el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, que había sido atestiguada la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, no es esta manifestación más la ley y los profetas. No, ahora aparte, independientemente de la ley y los profetas, sí, proclamaban, anunciaban hacia adelante, apuntaban, eran la sombra de la realidad misma, que es la manifestación plena de la persona y la obra de Cristo. No es Cristo y un poco de ley, no. Aparte de la ley, independiente de la ley, desde Génesis hasta Malaquías, nadie puede cumplir la demanda de Dios y en cuanto a lo que se establece, lo que demanda del pecado. Todos son pecadores. Ahora, aparte de la ley y los profetas, Dios, que es justo y santo, pone a Cristo como la manifestación plena, independientemente de la ley, como la realidad misma, que ellos atestiguaban la ley y los profetas de aquel que iba a venir. Qué doctrina indispensable en la salvación, la justificación. Entonces vemos que la justificación comprende la revelación de la justicia de Dios. ¿Por qué la revelación de la justicia de Dios? Porque la manifestación plena de la justicia de Dios se revela en Cristo. Es la manifestación plena de la gloria de Dios. Dios hecho carne. Entendemos que aparte de la ley y los profetas, no que la ley y los profetas no sirven, la ley y los profetas tenían un ministerio y no era justificar y santificar y salvar al hombre, no, era justamente mostrar al hombre que era pecador. Y cuando vamos a Corintios 15, al final de los versículos 56 a 58, va a decir que la ley de Dios, muestra justamente que el pecado del hombre es pecaminoso en gran manera, lo que dice Pablo en Romanos. Entonces tenemos un punto importante. Esta revelación de la justicia de Dios, esta justificación que comprende, tiene que ver con algo aparte de la ley. ¿Por qué aparte de la ley? Porque está en lo que es basado en la gracia, hermano. Basado en la gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Gracia en el viejo pacto, más vale que sí. Atestiguada la ley y los profetas. ¿Cómo? Es prefigurada de Génesis 3:15. Cuando el hombre cae en pecado, Dios manda en una profecía de lo que iba a suceder, o la anunciación de que iba a nacer el Redentor. Ahí vemos la promesa, el protoevangelio, que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a Satanás. Ahora es interesante notar que no solamente en Génesis, se sigue hacia Abraham, se sigue dentro de Israel y siguen las profetas anunciando a aquel que iba a venir. Entonces vemos que la gracia estaba prefigurada, la gracia de Cristo estaba prefigurada en la ley de los profetas también. ¿Cómo? En tipos, en símbolos, en sacrificios, en profecías, en promesa. Y ahora Romanos es interesante que dice, para todos los que creen en Él, los que son de la fe de Jesús. Los que creen en Él son de la fe de Jesús. O sea que esta justificación es para todos los que creen en Él. ¿Cómo hacemos acá? ¿Es para todas las personas? ¿Todas las personas son justificadas por la fe? ¿O solo los que creen en Él? Son todos los que creen en Él. Por eso es necesaria para todos. Segundo punto importante. La justificación comprende la imputación de la justicia de Dios. Imputación es atribuir algo. Poner a la cuenta de. ¿Sí? Acreditarle a. Entonces vemos que dentro de la justificación comprende la imputación de la justicia de Dios. Tiene que ver con el acto legal de Dios. El acto legal de Dios por el cual a vos y a mí nos declara justo en cuanto da su favor a nosotros, siendo merecedores de muerte, de condenación, de separación eterna. Él nos declara justo. Ahora vamos a hacer un alto acá.
no me hace a mí, David, justo interiormente, no, nos declara justo, acredita judicialmente, en forma legal, que mis pecados no solamente son perdonados, sino que mi condena, mi pena, mi sentencia eterna fue quitada porque está Cristo. ¿Y cómo sé que la base es Cristo? Me lo va a demostrar por medio de la fe en Cristo, por medio de su sangre, la fe en la sangre de Cristo. Versículo 29-31. La justificación es el remedio universal del pecado. Tanto los judíos como los gentiles que estaban todos bajo pecado, entendemos y comprendemos que la única manera de ser salvos es a través del medio que Dios proveyó. En este tiempo, tantos judíos sacados de Israel y gentiles dentro de los lugares hacia un solo pueblo. La justificación es una doctrina vertical dentro de lo que es la iglesia de Cristo en este tiempo. Y se ha manifestado en la obra perfecta de Cristo, culminada, completa, eterna y segura. Entonces, tanto judíos como gentiles ahora tienen el remedio justamente que resuelve el tema del pecado a través de la obra de Cristo. Y esto para que nadie se jacte delante de su presencia. Ni el judío puede decir tenemos otros privilegios mayores que los gentiles, ni el gentil tampoco excusarse. Todos tienen la misma provisión. Vamos a ir a algunos detalles. El segundo punto de la justificación comprende la imputación, es el que vamos a tocar hoy. La imputación de la justicia de Dios. Bien, cuando hablamos de imputación, en este sentido es la transacción divina que está basada en la gracia. Dios nos declara justo, ¿sí? Por eso habla de un favor que no merecemos, eso es lo que es gracia, ¿sí? Entonces, hay una transacción que Dios nos acredita realmente su justicia. ¡Wow! La justicia de Dios a nuestro favor. Porque nuestros pecados fueron cargados en la persona de Cristo o en la obra de Cristo. Pasa que no se puede vivir su persona y su obra. Es Dios hecho carne. Es muriendo por vos y por mí. Cuando Jesús estaba en la cruz cargando nuestros pecados, estaba muriendo por nosotros. El castigo que él recibió, y no me hablo solamente de Isaías 53, que es para Israel, hablo de que estábamos en Adán y estábamos separados de Dios. Entonces él estaba viviendo mi vida y muriendo mi muerte. Y el castigo realmente deberíamos recibir nosotros. Porque él fue el que se hizo justicia de Dios para ahora venir en justificación a aquel que cree en Cristo. Dios pone a Cristo. Dios estableció acerca o formas de la cual deberían relacionarse con Él, a través de sacrificios en el viejo pacto. Ahora ya no hay más sacrificios. Ahora nosotros nos pide que hagamos sacrificio de olor fragante, con alabanzas, con cánticos espirituales, con nuestra vida como un servicio racional. Entendamos esto. El Padre revela primero a Cristo. Primer punto importante. Entonces vemos que dentro de la imputación, Dios nos declara justo, es una declaración legal que hace sobre nosotros, no es que somos justos internamente, sino que nos reviste la justicia de la obra de Cristo. Segundo, es en la sangre. Entonces vemos que Cristo la provee, porque Él es el que se pone en medio, el que hace el puente. La sangre tiene que ver con el precio. La sangre facilita, proporciona, porque tiene que ver con el pago del rescate, la redención. Y por la fe es el medio instrumental el cual Dios utiliza, que es un don de Dios, por la cual nosotros obtenemos, o el cristiano dice que se apropia de ella, por la obra y solamente la obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio, a través de su gracia, a través de las Escrituras. Hay dos ilustraciones importantes cuando tomamos Romanos 4. Cuando la justicia es declarada en Romanos 3, Romanos 4 y Romanos 5, en el 4 es ilustrada por Abraham y David. Estos dos hombres de Dios, uno que muestra la simiente de quién iba a venir el Redentor, que es Abraham, y otro David que habla del linaje, de la realeza, el descendiente de David que se iba a sentar en el trono, del cual vendrá, obvio. Sabemos que los dos son muy importantes para la historia de Israel, pero también para los gentiles. Son los dos importantes por los pactos que hay, el pacto abrámico que tiene muchos aspectos importantes, son promesas incondicionales, y el pacto también davídico, ¿sí? Que son también, es un pacto que está contenido dentro del pacto abrámico. Cuando ustedes leen Mateo 1.1, dice que Jesús viene a la genealogía y dice hijo de David, hijo de Abraham, o hijo de Abraham, hijo de David. Menciona a los dos.
Abraham y David. Simiente realeza, descendencia de donde viene como hombre, ¿sí? Y David de la tribu justamente de Judá. Entendemos que cuando se habla de estas dos personas, se habla como personas que también eran pecadoras y a la cual Dios atribuye justicia sin obras ninguna. Yo voy a leer el pasaje de Romanos capítulo 4, que es muy importante. En cuanto a David primero, versículos 6 al 8. David también se refiere a la felicidad o bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. ¿Atribuye qué? Justicia. Atribuir es imputar. Dios hace justo al hombre en el sentido de no interiormente. Dios declara justo a David también, cuando él merecía morir, cuando él por el pecado merecía morir. Dios atribuye la justicia sin obras. Cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dichoso aquel a quien el Señor no culpa del pecado, no trae a cuenta, no lo computa de vuelta, no lo suma de vuelta, sino que atribuye justicia. ¡Wow! Y Abraham hace lo mismo, versículo 3, capítulo 4. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Hermanos, algunos tratan de hablar de Abraham, que la obediencia de él fue lo que Dios vio como justicia. No, porque Abraham en el Génesis 22 va y da a Isaac por obediencia, en rectitud y vindicación, podríamos decir, justificación ante los hombres también, y ante Dios porque Dios se lo había pedido. Pero Abraham fue justificado antes que por esa obra que Dios le había demandado. Abraham fue justificado en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios, la palabra de Dios, como un hecho de lo que Dios le dijo iba a hacer, y le fue contado por justicia. Sin ninguna obra, sin ningún mérito humano. Dios eligió a Abraham, Dios declaró justo a Abraham. Esta parte es muy importante entenderla. No solamente tenemos ejemplo de Abraham y David en el Viejo Pacto, tenemos un joven llamado Onésimo. Onésimo significa útil. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, mientras Filemón, el amo de Onésimo, ¿sí?, estaba en Colosas. Dos ciudades totalmente distintas. Posiblemente Onésimo escapó de su amo o le robó lo que sea, pero estaba como un fugitivo. Y huyó a la gran metrópolis de Roma pensando que nadie lo iba a alcanzar, y ahí Cristo lo llama, Cristo lo elige, Cristo lo salva, Cristo lo arrastra. Entonces entendemos que a través del Evangelio Pablo le predica a Onésimo y es engendrado como un hijo espiritual a través de la palabra del Señor. Para Pablo era conveniente y era oportuno tenerlo mucho más tiempo y retenerlo a Onésimo en Roma. Sin embargo, Filemón, el amigo de Pablo y compañero, en la palabra, hermano en la fe, como amo, seguramente Pablo dijo, si bien él me es útil a mí, es necesario que él vaya y arregle su cuenta. Pero antes le dice a Filemón, te ruego, dentro de la carta que es pequeña, ustedes van a notar que dice, te lo ruego. Y va a mostrar un detalle muy importante en el versículo 17 y 18. ¿Por qué elijo Onésimo? Porque Onésimo es una ilustración viva de lo que es la imputación, atribuir, acreditar algo, poner la cuenta de Pablo le dice a Filemón, te lo envío ahora, pero no recibas como un esclavo, sino como un hermano en la fe, como si fuera a mí mismo. Y si él te debe algo, ponelo a mi cuenta. Eso es atribuir, acreditar, colocar a la cuenta de. Entonces entendemos que el versículo 16 y 17 de Filemón dice esto. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Interesante. Pablo en Roma, Filemón en Colosa, el único eslabón que une a ellos dos es un esclavo. Recíbelo como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Poner a mi cuenta lo que se habla en teología como imputación. Pero la palabra imputar aparece en Romanos 4, versículo 8 también. Al que Dios atribuye justicia sin obras. Pablo primeramente dice, recíbelo como a mí mismo, como una imputación de mérito, diciendo, vos sabés que me debes mucho. Pero la segunda parte, como una de desmérito, si él te debe algo,
cargalo a mi cuenta, ponelo a mi cuenta. Acá está el gran tema de la imputación, solamente por la obra de Cristo. Muchas veces hemos escuchado que Dios nos salvó por su amor. No está bien eso. Dios no nos salvó por su amor. Dios salva a los pecadores por su gracia. Y la gracia es el amor que paga un precio. La gracia es el amor que paga un precio. Lean 1 Juan 3:16. 1 Juan 4:10, no solamente el que se pone en medio como propiciación. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre la gracia tiene que ver con el amor en descenso y la muestra gloriosa de que Jesús lo cargó todo. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Toda nuestra deuda fue saldada sobre Él. Eso es lo que Dios hace a través de Cristo al hombre que no es por obra ni mérito y nos atribuye, nos da, nos reviste de su justicia. Y ahora algo muy interesante, queridos hermanos, para finalizar. Una cosa es poder saber que somos aceptos en Cristo por lo que el Señor hizo por nosotros. Derramó su sangre, perdonó nuestros pecados. Sacó nuestra culpa, nuestra condena. No hay más condena para el que está en Cristo Jesús. Pero no solo eso, debemos esforzarnos a hacer las obras de amor que Él preparó de antemano, para no solamente ser aceptados en Cristo, sino aceptable a Cristo. Y en este camino estamos. Qué preciosa palabra. ¿A quien sin obra ni mérito Dios atribuye justicia? Dios Padre, te alabamos por la preciosa obra de Cristo. Filemón, como un buen hermano en la fe, recibió a Onésimo y canceló toda la deuda. Qué ilustración maravillosa del perdón, del pago completo, de olvidar por completo, de no cargarlo de vuelta y ponerlo a la cuenta, de no traer cosas viejas. Dios en Cristo Jesús no solamente nos ha salvado del pecado y del poder del pecado, sino que de la condenación eterna. Y ahora no solamente podemos confiar en que Cristo ha satisfecho la justicia de Dios Padre, sino que nos ha dado y nos ha revestido de su justicia. Y a través de la resurrección ha provocado en nosotros no solamente el nuevo nacimiento de cuando hemos creído en Él, sino este nuevo nacimiento que tiene apetitos y deseos en esta nueva naturaleza que buscan, que aman, que quieren saber de ti. Ayúdanos en este caminar a no solamente entender que somos aceptados en Cristo, sino ser aceptable a Cristo. Sobre toda la tierra no había nadie, Señor, en quien te puedas complacer. No tenías complacencia en ningún ser humano porque estaban todos bajo pecado. Solamente podías ser benevolente. Pero gracias a Cristo por la manifestación plena de que te has complacido en esta obra maravillosa de entregar a tu Hijo por nosotros. Primeramente para la gloria de tu gracia. Y nosotros hoy entendemos que justificados por la fe, la cual no es nuestra, sino que es un don de Dios. Por gracia habéis sido salvados, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Esto es lo importante de entender. La doctrina de la justificación, la imputación. Saber que somos justificados por la obra perfecta de Cristo Jesús. Dios les siga bendiciendo.